de las cosas que va a generar la violencia, es que si volvemos a la teoría del patchwork, en el 80 todos los narradores peruanos tenían 4 paredes, que era su universo. El chino swing, su universo, Isaac, su universo, todo eso. Pero de repente, la dinamita de la violencia hace caer las paredes de todos. ¿Y qué ven? El Perú en su totalidad. ¿De acuerdo? Esa es una de las consecuencias de los años de la violencia, que derriba los muros que tenían los escritores para escribir, lo saca a la mayor realidad, que es un Perú en crisis, pero ya lo ven frontal, ¿no? Antes había gente que no sabía lo que era Ayacucho, ¿no? Todos estos fenómenos se van a dar progresivamente. Voy a dar pequeños ejemplos. Uno es este. Yo empecé a dictar aquí en San Marcos, en esta clase, dictando cuando no había ni luz, ni ventiladores, ni cortinas, ni carpetas, ni nada, de jefe de prácticas. Y me llamaron me presenté a la femenina y cogí una cátedra de la femenina y enseñaba los cursos de literatura para la gente de educación, especialidad de literatura. Y la femenina, pues era un grupo reducido de gente blanca, de clase media muy alta y algunos altísimas, ¿no? Que cuando les dije que en ese tiempo, en los 80, Cosas Raras pusieron una tragedia griega. Además, trajeron una tragedia griega que además tenía un Deus ex machina. ¿Saben lo que es un Deus ex machina? No. ¿Saben o no? Exactamente. Algunas tragedias griegas se solucionan con una intervención divina, y en los griegos agarraban su alambre y y hacían bajar a un dios, ¿no? Que solucionaba el problema. Y le puse como condición de examen ir al teatro. Y evidentemente los teatros en ese tiempo estaban en el centro de Lima. Y tuve una sublevación de alumnas que en su vida había ido al centro de Lima. Nunca, ¿no? Entonces se quejaron con su padre, con el obispo, con el papa. Pero la madre rectora, en ese tiempo, era bastante liberal para ser monja. Cuando me llamaron a mí para participar, yo que sé poco de poesía, por molestar nada más y porque de verdad que no me interesaba el trabajo, ¿no? Hice una exposición de clases del erotismo en la poesía de Santa Teresa. Dije, bueno, me van a echar seguro que me contrataron. Bien, entonces le caí bien a la monja y la monja las puso en su sitio y fueron, pero nunca había ido al centro. Y había una chica que el papá tenía minas en Madrid, ellos ya en esa época. Y ella tenía manejado un Volkswagen, pero tenía 4x4 en ese tiempo que eran de seguridad para rentar, ¿no? Entonces, esa era la visión segregada del país en el que estábamos, ¿no? Bien, entonces, caen esas paredes, quedamos todos al descubierto, el país queda al descubierto, el escritor mira hacia allá, ¿no? Entonces, el fenómeno surge, en primer lugar, la caída del urbano y de lo andino. ¿Por qué? Porque los escritores, antiguamente llamados, entre comillas, de provincia, empiezan a escribir otras cosas diferentes. Ya vamos a ver. Los escritores de Lima van y escriben sobre Ayacucho. Y hay una... Sí, adelante, pase. Hay una ir y venir de universos. Es decir, ya no tienes que ser negro para escribir sobre negros. ¿De acuerdo? Ya no tienes que ser urbano para escribir sobre lo urbano. Hay zonas lo que llaman las zonas de expansión, que tienen una realidad y todo eso. Ya no necesitas. Todo está visible.
¿no? Es más, para que usted haga una idea hacia dónde estamos yendo. ¿Alguien ha oído la novela por la ruta de los hombres silentes? Premio Copé. Premio Copé. Bien, Caberito, que es limeño, su papá es piurano, ¿no? Escribe una novela de un chino que llega al Perú durante la guerra con Chile, de ahí pasa a la sierra, en la resistencia de Cáceres, y llega a la selva, ¿no? En la época de la explotación del caucho. O sea, fíjense cómo la conquista de los universos ya no está caído, ya es longitudinal, va de costa a selva. Y su personaje no es un peruano, es un chino. Y eso representa, ¿quién puede negar que un chino es peruano? ¿Quién puede negar que un chino es peruano? Y ese chino que representa a todos nosotros, porque si nosotros somos peruanos, un chino es tan peruano como nosotros, desconoce su realidad, y además su realidad histórica. Y ese viaje es a ese extranjero que éramos nosotros, porque vivíamos encerrados en un universo pequeño. Vamos a conocer diferentes universos. Eso, que ellos lo hacen, Cabero creo que tiene 30 y poco, que hacen los chicos de 30 ahora, era imaginable en los años 80. Y aquí es donde se va juntando esa historia. Bien, entonces, ¿qué sucede? Este fenómeno de convergencia presente en un gran número de textos narrativos publicados en los últimos 26 años. La referencia a los años es por el trabajo que hice. Hace posible interpretar el proceso narrativo peruano superando los diversos y contradictorios e insuficientes conceptos de tendencia que la crítica había venido manejando desde los años 50, donde mejor puede apreciarse este proceso de convergencia en un momento de crisis. ¿Dónde va a ser? En la narrativa histórica. ¿Bien? Bien. Este es el primer proceso. Después voy a pasar a los ejemplos, pero primero quiero contarles cuál es la mecánica, cómo funciona. Bien, ese es el primer momento. Converge. Ya voy a explicar quiénes convergen, cómo convergen y por qué convergen. ¿De acuerdo? Ese es el primer fenómeno.